Mil y mil bendiciones. Les saluda su pastor Baído Espinosa de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Villalinda. Les invito a colocarnos sobre nuestros pies. Bendecimos a todos nuestros hermanos que en este momento también nos siguen de las diferentes partes de la ciudad, del país, y los bendecimos en Cristo Jesús. Bendecimos a todos aquellos que hoy nos acompañan en las redes sociales. De verdad que es una gran bendición para nosotros como pastores dirigirnos a ustedes y darle una gran bendición el día de hoy. Así que levanta tus manos al cielo y vamos a darle gloria a Dios. Señor y buen Padre que estás en el cielo, amado Espíritu Santo de Dios, tu gloria y tu poder nos acompaña día tras día. En nuestras dificultades nos ayuda, Señor. ¿Qué sería mi vida sin ti? ¿Qué sería nuestra vida sin tu poder y sin tu gracia y sin tu compañía, Señor Jesús? Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Yo deseo agradecer el día de hoy. Solo puedo darte ahora mi canción para darle gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias ahí donde está. Dale gracias al Espíritu Santo que te ha invitado el día de hoy a esta reunión. Dale gracias porque estás con vida. Dale gracias a Dios porque ha hecho cosas maravillosas. Gracias, Señor. Y me has dado salvación. Nos has regalado salvación el día de hoy. Dale gracias porque ¿qué sería de nuestra vida si Él no nos hubiera dado salvación? Señor, cuando pienso esto, mi vida, mi corazón se llena de alegría porque tú nos has regalado tantas cosas, Dios. Principalmente morir en la cruz para regalarme tu salvación. Dile, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida Y entregaste todo allí. Vida eterna. Dile, vida eterna me has regalado, Señor. Vida eterna, ¿qué más sería de mi vida? Hoy tengo vida eterna porque tú me lo has dado, Señor. Hoy tengo vida eterna porque nos has bendecido. Puedo entrar confiadamente Ante ti para darle las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias, Dios, porque nos has bendecido en todo. Aleluya, aleluya, amén. Ahí donde estás, yo les invito, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137, versículo 1 en adelante. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedía que cantásemos, y que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantad alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová
en tierra extraña, extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Este es un salmo muy tremendo porque lo están narrando los cautivos cuando los llevan y les pedían allí canten. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Porque conocían el significado de la adoración a Dios, y eso es maravilloso. Bueno, mis hermanos, con ese salmo los dejo el día de hoy. Yo invito a nuestra hermana Dayana, ella es la que está hoy, trae el mensaje, la palabra del Señor, y de verdad que es una gran bendición tener esa palabra. Vamos a orar por la vida de nuestra hermana, vamos a extender las manos sobre ella y a pedirle al Espíritu Santo que más dé de él. Señor, yo sé que hemos entrado en un nuevo tiempo, el tiempo del Espíritu Santo, y donde reposa en la vida de cada uno de nosotros. Cada día más y más nos das de tu Espíritu, Señor, si somos salvos por medio de tu Espíritu Santo. Bendigo la vida de ella, su hogar, todo su emprendimiento, Señor, pero la palabra que tú ya has puesto en la boca de ella. De igual manera, Señor, el día de hoy bendecimos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por primera vez o que nos escuchan y nos siguen en las redes. Los bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, bendito sea Dios, damos gloria y honra a nuestro Señor Jesús por esta noche, pero vamos a adorar un poco más al Señor, vamos a entonar una adoración a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para hoy recibir de su palabra, para estar en la presencia de Dios. Así que ahí donde usted está, vamos a inclinar nuestro rostro, cierre sus ojos y empiece a hablar con el Señor. Y ponga su corazón delante de Él en este momento. Escuche la letra de esta hermosa canción y conéctese en la presencia del Señor, porque Él ha sido maravilloso. Y hoy te pido, mi amado Jesús, que toques los corazones que tengas que tocar, mi amado Jesús. Que tú pongas, Dios, lo que tengas que poner en mi boca para hablar. Respáldame, mi amado Jesús, con tu Santo Espíritu en esta noche. Pongo delante de ti este servicio, Señor, esta enseñanza, Señor Jesús. Su gran amor, ese gran amor que solo Él nos da, nadie más. No puedes comparar el amor que Él da con absolutamente nada terrenal. Por su amor yo viviré. Adórale si puedes, cántale si puedes. Yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Así es, repítaselo, porque Él lo amó, Él me ama, Él te ama. Su amor es demasiado grande para pasarlo desapercibido. Adórale, postra tu corazón delante de Él. Ten un momento, quizás un pequeño instante, pero que sea de verdad. Porque Él me amó a mí. Repítaselo y créalo, porque Él le amó, Él le ama, Él nos ama. Bendito sea Jesús, grande eres y poderoso eres. Gracias, Señor, te doy por esta noche. Gracias por amarme de una manera tan preciosa, Señor Jesús. Gracias por amarnos, mi amado Jesús. Gracias, Dios, por ir allí a esa cruz del Calvario, Señor, a darnos vida eterna. Gracias por ese sacrificio, Señor Jesús. Gracias por tu amor que es maravilloso, mi Jesús. Fuiste a la muerte porque nos amaste, mi Jesús. Y hoy estamos aquí agradeciéndote, Señor. Te doy gloria y honra, Jesús.
Gracias, Señor. No hay absolutamente nada que yo pueda retribuir a semejante sacrificio, a semejante amor, a semejante precio que pagaste por mi vida y por la vida de todos los seres humanos de este mundo, Señor. Solo quiero darte mi alma hoy. Solo quiero decirte que te quiero seguir, Señor. Que lo que más deseo es seguirte, Dios, porque te amo, Señor Jesús. Porque quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque quiero hacer lo que tú quieras, Señor. Quiero cumplir ese propósito en mi vida, Señor. Ese propósito tuyo, Señor Jesús. Te amo y te doy gloria por amarme, por darme tanto, Señor Jesús. Solo quiero hablar de tu amor, Señor. De tus maravillas, Señor. Yo cantaré así con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Así es, Señor, tú me amaste. Seguiré. Así es, Señor Jesús. Te quiero seguir, Señor. Permíteme, mi amado Jesús, cumplir ese propósito, Señor. Te doy gloria y honra, mi Jesús. Gracias por tu amor, por ese sacrificio, Señor, por pagar semejante precio, Señor Jesús, porque por tu amor voy a vivir, porque te quiero seguir en espíritu y en verdad, porque quiero, Señor Jesús, mostrar con mi vida el testimonio tuyo, Señor, porque quiero que más almas, Señor Jesús, lleguen a ti, mi amado Dios. Porque nadie se pierda, Dios, de ese regalo maravilloso que tú compraste a precio de sangre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Hoy te pido que tú hagas como quieras, Señor. Hoy te pido que tú tomes el control, Señor Jesús. Y te pido, Dios, que la palabra que hoy traigo, Señor, sea una palabra rema para los corazones que hoy están dispuestos, que hoy están dispuestos a escuchar la voz del cielo, no la voz de Dayana, sino la voz del cielo, amado Jesús. Te damos gracias, Señor, y te doy gloria y honra solo a ti, mi Jesús. Bendito sea Dios. Maravilloso es estar en la presencia del Señor, poder adorarle en espíritu y en verdad, poder cantar de sus maravillas. Le doy gracias al Señor porque esta noche me ha permitido traer de la palabra, de lo que he aprendido, de lo que Él me ha enseñado. Amén. Y la enseñanza del día de hoy la he titulado El sacrificio. Y yo creo que estamos pensando ya en esa palabra, el sacrificio, y vamos a hablar y vamos a recordar el sacrificio más importante, más significativo en la vida de cualquier hijo de Dios, en la vida de cualquier ser humano. Amén. Y quizás usted podrá decir, no, yo ya sé, Jesús murió en la cruz para perdón de pecados y salvación, pero hoy vamos a ver más allá. Quiero tocar varios puntos en los que nosotros, a pesar de que conozcamos esa verdad, de que sepamos ese sacrificio, debemos tenerlo siempre presente. Y el sacrificio de Jesús quizás ha sido el hecho histórico más hablado, más cuestionado, criticado, incluso hasta burlado por la humanidad. Pero hoy usted y yo vamos a aprender, vamos a recordar qué fue lo que hizo Jesús, por qué Jesús muere en la cruz. Y cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, y para hablar de la palabra sacrificio, quiero que recordemos que el sacrificio viene del verbo sacrificar y es renunciar a algo valioso o precioso con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Y eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Cuando pensaba en la enseñanza, el sacrificio de Jesús, yo me cuestionaba y decía y pensaba, ¿por qué Jesús hizo ese sacrificio? ¿Para qué? ¿Qué lo llevó a ello? Y para poder resolver esos interrogantes, dice la palabra de Dios que uno tiene que volver a aprender lo que ya ha aprendido, y eso hice, volver a recordar, aprender de lo que yo creo que muchos ya dan por hecho que entienden o ya dan por hecho que lo saben. Y vienen entonces ciertos aspectos que quiero traer a contexto para poder tener en cuenta esta enseñanza.
para poder entrar en materia, por decirlo así. Y es que cuando Dios crea el primer hombre, que el primer hombre es Adán, ese primer hombre que Dios crea era un hombre perfecto, era un hombre sin pecado. Y además él ya tenía la oportunidad de vivir para siempre, pero él la perdió cuando decide desobedecer a Dios. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 17-19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta, cuando Dios crea a Adán, el primer hombre, Él lo crea perfecto, Él lo crea sin pecado y Él ya podía, Adán, vivir para siempre. Pero que ya conocemos la historia y lo acabamos de leer. Adán desobedece a Dios, y cuando él desobedece a Dios, de inmediato todos los hijos de Adán, de allí para acá, por decirlo así, heredaron el pecado. Vayamos a Romanos 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, como lo dice este pasaje, por un hombre todos pecamos, por un hombre descendió todo el pecado y entra el pecado a la humanidad, por decirlo así. Y cuando entra el pecado, ustedes saben que sin santidad no veremos a Dios, y el pecado es algo que nos separa de la presencia del Señor. Es como un obstáculo, una muralla que es el pecado y no nos permite entrar en la presencia de Dios. Amén. Y bueno, por esta razón, ahí mismo como vemos, quiero también vamos a Romanos 7:14. Adán se vendió a sí mismo y vendió a sus descendientes como esclavos del pecado y de la muerte. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo vamos a ir llevando durante el desarrollo de la enseñanza. Entonces, Adán se vendió a sí mismo y de paso vendió a todos sus descendientes, y fueron esclavos del pecado y de la muerte. Bueno, entonces, listo, teniendo en cuenta esto, yo pensaba, bueno, el pecado entró por un hombre, de ahí para allá pues todos fuimos pecadores. Pero después vemos cómo Dios quiere ayudar a su pueblo a mantenerse en el camino correcto. Y Dios le da leyes que anunciaban su voluntad para con ellos. Pero como ustedes lo han visto, desde Adán hasta Moisés, desafortunadamente el pueblo fue sumamente débil y ninguna persona logró purificarse del pecado. No sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando hacían los sacrificios, cuando hacían todo ese tipo de acontecimientos, y Dios, o sea, yo lo voy a decir en mis palabras, como que esa ley que estaba allí era tan difícil de cumplir, porque el mismo pueblo no se podía mantener en el camino correcto. Incluso los mejores de ellos solían pecar diariamente con pensamientos, palabras y hechos. En pocas palabras, todas las personas eran culpables. Y claro, cuando Adán peca y viene todo esto, y Dios, bueno, de alguna forma quería salvar o de pronto para que las personas fuéramos purificadas del pecado, están esas leyes, pero las personas no la cumplen. Satanás podía usar eso como una carta de acusación contra ellos, y él exigía la muerte de las personas. Entonces quiero que miremos Romanos. Voy a leérselos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5, del 12 al 14. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés,
todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Amén. Teniendo en cuenta esto, vemos cómo desde dónde viene el pecado, desde dónde, digamos, empieza, por decirlo así, para que Jesús muriera por todos nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos de una condenación eterna. Y Dios es justo y por ello Él no podía sencillamente pasar por alto los pecados de la humanidad o disculparlos sin ninguna razón válida. Porque yo pensaba, no sé si de pronto usted en algún momento se ha cuestionado, pues bueno, ¿por qué tenía que morir Jesús en la cruz? ¿Por qué no de pronto decía, ya te perdono, ya sin eso, sin darse en sacrificio? Y lo que yo encontraba esa respuesta era que Dios amaba tanto a la humanidad que Él tenía que suministrar un medio legal necesario, no solo para perdonar los pecados, sino para eliminarlos. Amén. Entonces quiero que vayamos a Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Amén, así es. Entonces tenía que haber algo, un medio legal, un necesario, no solamente para que usted y yo fuéramos perdonados, sino para eliminar todo el pecado. Amén. Y ese medio legal era ese sacrificio, el sacrificio de Jesús. Entendiendo esto y ya de pronto contextualizando, voy a exponer esta noche 2 puntos que quiero que tengamos muy claro y que no podemos dejar pasar por alto. El primer punto, el sacrificio de Jesús es mi rescate. Amén. La palabra rescate significa liberar a una persona de cierta situación de peligro o que le oprime, agobia o molesta. Jesús nos hizo libres al morir. Jesús nos libertó del pecado. Jesús nos quitó cualquier opresión, cualquier agobia, cualquier molestia, cualquier situación que nos oprimiera. Amén. Y cuando la Biblia habla de la palabra rescate, hay 3 ideas que se asocian y es 1, es el precio que se paga. Quiero que vayamos a Números, capítulo 3, versículo 46-47. Dice, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que le exceden. Entonces, esto aquí en el Antiguo Testamento, que vemos ahí el rescate de los primogénitos. Y hay otro punto de la palabra rescate, es como consecuencia, cuando usamos la palabra rescate, hay una consecuencia y esa consecuencia es liberar a alguien o recuperar a algo. En este caso, entonces vayamos a Éxodo, capítulo 21, versículo 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Amén. Y otra condición, otra idea, su valor es equivalente al de aquello por lo que se paga. Bueno, no los quiero confundir con esto, sino que quiero que esta parte de la palabra rescate, estas 3 ideas que les acabo de exponer, ¿qué tienen que ver o qué tienen de similitud con el sacrificio que hace Jesús? Entonces, la primera idea que les di es el precio que se paga. La Biblia nos dice y nos muestra que usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, amén.
Entonces vayamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si miramos más abajo en el 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Entonces la palabra rescate, la primera idea, hay un precio que se paga. ¿Y quién pagó este precio? Jesús, cuando se da en sacrificio. ¿Y cómo nos compró? A precio de sangre. Amén. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna. Y hay una liberación. El sacrificio de Jesús, entonces, ¿de qué nos está liberando? Del pecado. Amén. Y eso lo podemos ver allí mismo en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Así es. La palabra rescate, nos compran a precio de sangre nuestro Señor Jesús, nos libera nuestro Señor Jesús del pecado, y es equivalente, porque la vida que Jesús entregó en sacrificio es el equivalente exacto a la vida humana perfecta que Adán perdió. Amén. Entonces Jesús nos compra a precio de sangre, Jesús nos libera de los pecados, y al Jesús morir, al perder esa vida, es el equivalente exacto de la vida que se perdió cuando Adán desobedeció a Dios, de la vida que se hubiera perdido suya y mía si Jesús no hubiera ido a hacer ese sacrificio. Amén. Y dice la palabra también en Romanos 5:19, así como mediante la desobediencia del solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también mediante la obediencia de la sola persona, Jesús, muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces el primer punto, Jesús es nuestro rescate. Jesús nos rescató de una condenación eterna. Jesús pagó a precio de sangre su vida y mi vida, y Jesús nos ha liberado, nos ha hecho libres de cualquier enfermedad, de cualquier situación, de cualquier molestia, de cualquier opresión, de cualquier situación que usted hoy, hermano, piense que no va a tener salida. Hoy yo le digo que Jesús ya pagó eso, lo pagó hace rato, lo pagó a precio de sangre cuando Él vino a rescatar su vida y a rescatar la mía. Nos rescató para darnos vida eterna, porque Jesús me salvó. Dígale al hermano que está ahí a su lado: Jesús me salvó, Jesús me perdonó. Amén. Porque con su sangre, con las llagas de Él, usted y yo estamos aquí parados, usted y yo estamos aquí sentados, las personas que están allí viéndonos están ahí. Y ese sacrificio que Él ha hecho, que Él hizo por usted y por mí, no podemos dejarlo escapar, no podemos ignorarlo o solo quedarnos, ay sí, Jesús me perdonó los pecados. No, usted debe ser consciente de la magnitud de lo que eso representa en su vida y en la vida. Quizás cuando usted estaba en la iglesia tradicional, o quizás cuando usted no estaba en los caminos de Dios, usted solo pensaba eso, sí, Jesús murió en la cruz por mí, ya hasta ahí. Pero ese sacrificio, hermano, entienda que al Él haber hecho eso, usted y yo tenemos esa entrada, tenemos esa boleta ya gratis, porque Él ya la pagó. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Como decía la canción, nada de lo que usted y yo hagamos va a poder retribuir lo que Él hizo, lo que Él ha hecho por usted, por mí, por su familia, por el mundo entero. Amén. Segundo punto, Jesús no está muerto. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria a Dios porque Jesús no está muerto? Jesús no está muerto. Jesús no lo mataron. A Jesús no le quitaron la vida. Jesús la dio. Jesús se entregó en sacrificio. Jesús se fue allá callado, sin decir absolutamente nada, y dio la vida de Él en sacrificio
por usted y por mí. Así que si alguien le va a decir que a Jesús lo mataron, que a Jesús lo sorprendieron, no, mentira, porque Jesús la dio en sacrificio. Él ya sabía lo que tenía que pasar, Él ya sabía lo que venía a esta tierra. Y sabe que es lo maravilloso cuando usted escudriña la palabra, es que Jesús se hizo 100% hombre, 100% hombre, sintió lo mismo que usted y yo hoy estamos sintiendo, respiraba, que si lo pellizcaban le dolía, que si quemaba le dolía, amén. Y eso es tan maravilloso cuando usted y yo lo podemos atesorar en nuestro corazón, cuando lo guardamos de verdad en nuestro corazón, porque es muy fácil decir, sí, se hizo 100% hombre, sí, se dio en sacrificio, pero cuando usted se contextualiza, incluso usted puede llegar a imaginar lo que ese hombre, ese varón, mi Jesús vivió. Uno dice, wow, o sea, demasiado amor, demasiada misericordia por este mundo, demasiada misericordia por mi alma, demasiada misericordia por su alma, por el alma de mi familia, amén. Él se entregó, la dio sin decir nada, dio su vida en sacrificio. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, Él mismo, Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Jesús fue obediente, sumamente obediente hasta el momento de su muerte. Él se hizo completamente hombre, se hizo 100% hombre, y fue concebido por el Espíritu Santo, un Padre terrenal que era un carpintero y vivió siempre anunciando la salvación, amén. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo se lo voy a leer en otra versión. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. Bendito sea Dios por ese sacrificio, por el sacrificio que Jesús dio allí en la cruz del Calvario. Y Él nos invita hoy, esta noche, a nosotros tener esa misma actitud que tuvo Jesús, a tener esa actitud de obediencia, porque Él hasta la muerte, hasta el día de su muerte fue obediente. No dijo nada, aún siendo Dios podía hacer tantas cosas, pero no hizo absolutamente nada. Fue allá, dice la palabra, como un cordero. Y yo imaginaba, no sé, yo creo que todos hemos visto la película de la Pasión de Cristo, y de alguna manera todo eso que vimos, si usted lo lee en la Biblia, como a veces comparamos cuando vemos una película versus leer un libro, léase la Biblia, léase la parte de los evangelios, cuando Jesús anunciaba su muerte, como Jesús, la personalidad de Él, como Él fue, porque así como lo dice la palabra de Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, fue 100% hombre. Incluso cuando yo hacía la enseñanza, y es bueno volver a recordar esto que usted y yo hoy estamos quizás recordando, algunos aprendiendo. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, esto es lo que usted y yo debemos anunciar, esto es lo que usted y yo debemos a decir a tantas personas, a tantas almas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, para que conozcan de ese Jesús maravilloso, para que conozcan que el sacrificio que Él hizo, que Él haber dado su vida, haberla entregado, ha sido por darnos esa llave, esa boleta, esa entrada tan maravillosa a la vida eterna, y no quedarnos condenados por el pecado que nos separa de Dios. Pero que aún así yo le invito hoy a que usted se levante, que si usted estaba dudando en seguir a Jesús, hoy quiero que usted tenga un encuentro con Él y hable con nuestro Señor Jesús, y créame que es maravilloso. Para concluir, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno,
aunque eso signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Amén. Démosle gloria a nuestro Señor Jesús, porque por sus heridas somos sanados, porque Él mismo cargó con sus pecados, con nuestros pecados, sobre su cuerpo allí a la cruz. Y yo quiero que hoy incline su rostro. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio, por haberse dado, por haber sido 100% hombre, por darnos la entrada a estar con Él en la eternidad, porque no hay mayor prueba que fue esa, que haya sido aquella prueba de Jesús, haberse dado en sacrificio, haber muerto por usted y por mí y por el mundo entero. Así que démosle gracias a Dios allí donde usted está. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por ese maravilloso sacrificio que me recuerda que nadie me ama como tú, que me recuerda que muchas veces, Señor, he pasado de pronto días, noches sin hablar contigo, Jesús. Yo no sé tú qué tengas que decirle a cada persona que está aquí o a cada persona que está escuchando este mensaje. Te amo, Señor Jesús. Hace un tiempo me puse a cuentas con el Señor, y créanme que sentir la presencia de Dios es lo más maravilloso que cualquier ser humano pueda tener. Cuando me puse a cuentas con Él en aquella noche, yo solo podía llorar de agradecimiento, de vergüenza incluso, porque sabiendo tanto amor que Él tiene por mí, por la humanidad, descuidar de su presencia. Yo hablaba con Él y le decía: perdóname que yo sé que he fallado, perdóname que te he descuidado, perdóname porque me ha acostado sin orar y me he levantado sin orar, Señor. Y yo quiero que usted hoy, si tiene que ponerse a cuentas con Él, hágalo, porque no hay mayor prueba que ella, de haber muerto en la cruz por usted y por mí. Él te entiende y sabe cada una de los aspectos de su vida y de mi vida. Él sabe cuánto has sufrido, cuánto has llorado, cuánto has anhelado, cuánto deseas, pero nadie te ama como Él. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Así es, nadie te ama como Él te ama. Nos ha amado con amor eterno, nos ha amado de una manera tan desprendida, sin condiciones. Solo hay que agradecerle, sírvele de corazón. No sé, Jesús, que quiera hablar contigo hoy. No sé, nuestro Señor, que quiera decirte, pero hoy Él te está mostrando cuánto amor tiene por ti. Si algún día pensaste que no te ama, recuerda el sacrificio que Él hizo, porque no hay más grande prueba que ella. No hay absolutamente nada en este mundo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu hermano, ni tus hijos, ni el carro, ni el trabajo que tienes, ni la casa que tienes, que se pueda comparar con el amor de Jesús, que se pueda comparar con que Él haya dado su vida por salvarnos a usted y a mí de una condenación. No hay absolutamente nada. Y si tú estás hoy pecando, arrepiéntete, ve a las rodillas, habla con Él y empieza de nuevo si es necesario. Pero no descuides ese regalo, no descuides estar delante de Él, no descuides perderte la oportunidad de caminar con Jesús.
Siempre está ahí esperando a que tú saques el tiempo, a que tú digas, bueno, voy a orar, Señor Jesús. Él es tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Te pido, amado Jesús, que todo corazón duro, Señor, todo corazón, Señor, sea sensible a tus cosas, sea sensible a ti, mi amado Jesús. No endurezcas nuestros corazones, mi amado Dios. Danos un corazón de carne, sensible a tus cosas, Señor, sensible a tu voz. Llénanos de tu Santo Espíritu, mi amado Jesús, para saber valorar, para saber entender ese sacrificio que tú hiciste, mi Jesús. Yo quiero amarte, quiero adorarte, quiero seguirte, Señor Jesús, quiero obedecerte, Señor, mientras tú lo permitas aquí en la tierra, Señor, y poder disfrutar, Señor, deleitarme de ti cada día, Señor, que pueda entrar, Señor, allí el reino de los cielos contigo, mi Jesús, y adorarte por una eternidad, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Nadie nos ama como tú nos has amado, Señor Jesús. Gracias, Señor, te doy por esta noche. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Nadie nos ama como nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos ama como Él. Mis hermanos, les recuerdo, este viernes tenemos los jóvenes, el Ministerio de Jóvenes tiene un anuncio y es el siguiente. Dice, la oración en la madrugada del viernes. Este viernes vamos a estar por Zoom conectados a las 4 de la mañana, así que para todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen, ahí vamos a estar montando el link para que se conecten por Zoom a las 4 de la mañana. Vamos a estar orando. Es una grande bendición, de verdad, que el que temprano busca al Señor, dice: el que temprano me buscare me hallarás. Así que es una bendición tremenda que vamos a tener este viernes, esta madrugada. Vamos a estar orando por todas las peticiones, las bendiciones y por todos los jóvenes en Cristo Jesús. Es una gran bendición. Así que vamos a orar hoy también por los diezmos y las ofrendas, lo que el Señor nos ha regalado. Levanta tus manos al cielo, dale gracias por la economía que Dios te da y dale gracias y dile: Señor, gracias porque tú eres el que bendice mi camino, el que me da el poder para hacer las riquezas, el que me hace prosperar. Donde ponga mis manos, tú las harás prosperar. Habla con tu boca. La Biblia dice que lo que confesemos con nuestra boca, que lo que hablemos con nuestra boca, así será. Ora al Señor, dile: Señor, gracias. Aunque los gigantes se levanten a destruir la economía, en tus manos estamos. Dile ahí donde estás, con tus propias palabras, mencione una palabra de victoria, una promesa en la Escritura, menciónela. Tráela hoy a memoria y dile: Señor, gracias porque tú bendices tremendamente nuestro camino económico también. Señor, tú nos darás para tener y para compartir a otros. Dile ahí: Señor, tú darás para que mi vida tenga y para compartir con otros también. Dale gracias al Señor. Señor y buen Padre que estoy en el cielo, que estás en el cielo, te doy gracias el día de hoy por las bendiciones que nos has regalado, Señor. Son tantas, innumerables son tus promesas, Señor. Así como un día le dijiste a Abraham: sal y mira allí el cielo. Así son las bendiciones de Dios, infinitas,
infinitas y eternas, infinitas, porque siempre, Señor, nos bendices. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces tenemos estos anuncios también. Jóvenes, a las 6 de la tarde el día sábado estamos trabajando, nuestra líder está trabajando un proyecto tremendo que está adelantando ahí, y de verdad que es una bendición tremenda la que se está realizando allí con los jóvenes. No se lo puedes perder. Es un nuevo tiempo en el Espíritu Santo de Dios, es un nuevo comienzo, son palabras maravillosas. De verdad que nos vamos a sorprender día tras día de las cosas que Dios ha preparado para nosotros, y tremenda cómo nos va a utilizar, cómo está utilizando a los líderes, a los servidores, a nuestra vida. El domingo 9 de la mañana, aquí los esperamos 10 minutos antes, porque tenemos que tener todo el protocolo y todas las cositas de bioseguridad. Así que 9 de la mañana, mis hermanos, los esperamos este domingo. Tremendas cosas hará el Señor con nosotros. Estaremos alegres, así dice tu palabra. Tremendas cosas hará Dios con nuestra vida. Y también vamos a celebrar para el próximo domingo, el 22, vamos a estar celebrando 7 años, 7 años. ¡Qué bendición! Denle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. 7 años de bendiciones tremendas que Dios nos ha acompañado. Ya vamos en el 7º aniversario. ¡Qué bendición, hermano! De verdad, no te lo puedes perder. Debes venir, bien hermoso. Vamos a tener un solo servicio, así que ese día es muy importante. Llegues temprano, porque tenemos que organizarnos y todo lo que vamos a realizar ese día. Así que no te lo pierdas. Vamos a estar con ese aniversario a full, bendecido, recordando lo que Dios ha hecho durante estos 7 años y proyectándonos lo que el Señor hará a 7, 10, 20, 100 años más. No sé cuántos años más Dios tenga en esta tierra, en nuestra vida, pero seguimos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a nuestras casas en bendición con esta palabra que nos ha traído hoy nuestra hermana Dayana Agudelo. Es una gran bendición lo que Dios hace con nuestras vidas. De verdad que bendecimos su ministerio, su vida, su hogar, todo lo que emprendamos. De verdad que es tremendo lo que Dios está haciendo en estos días. Levanta tus manos al cielo, ahí donde estás, en tu casa, ahí desde a este lugar. Declara una palabra hoy para la vida tuya, pero también declara una palabra para alguien. Ora por alguien en este instante. También declara con tu boca las bendiciones de Dios. Señor y buen Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones escritas en tu palabra. Son miles de palabras proféticas, miles de bendiciones, miles de cosas que has hablado a favor nuestra, Señor. Hoy esas promesas donde dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es para tu vida. Donde dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, también es para tu vida. Donde has dicho, el Señor da el poder para hacer las riquezas. Donde dice que toda tu familia le servirá al Señor y que nadie se perderá porque tú oras por ellos. Eso hoy lo declaramos, Señor. Hoy lo creemos sobre la vida de nuestros amigos. Oramos por nuestros vecinos, nuestra nación y el mundo entero. Señor, bendigo tu iglesia con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Adora a Dios. Dios les bendiga. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Villalinda, Girón, Santander. Dios los bendiga. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Chicos, desinfecten micrófonos. Y contemplar